hasta ahora el dato de pobreza que teníamos del nuevo INDEC, del INDEC saneado por el nuevo gobierno, daba 32,2% en el primer semestre del año 2016. 32, anota, 32,2% primer semestre del año 2016. Sí. Es el primer dato que da a conocer el INDEC cuando llega Macri. Sí. No sabíamos cuál era la pobreza en la época de Cristina, pero el último dato que había de la UCA, esta entidad que venía monitoreando en los últimos años la pobreza, daba para Cristina un 28,7% la pobreza en el 2015. Dale, sí. Entonces Macri llega y el propio gobierno reconoce que después de la devaluación y el estallido inflacionario post-devaluatorio había aumentado la pobreza. Si vos lo comparabas con el dato de la UCA, había aumentado 1.400.000 pobres la pobreza. Sí. En el primer semestre del año 2017, es decir, un año después, la pobreza baja al 28,6%. Es decir, Macri lo que dice, bueno, miren, apenas llegué yo, en los primeros 6 meses aumentó el 32,2% la pobreza, pero ya un año después, cuando la inflación fue descendiendo, después del año 2016 muy fuerte, la inflación y la caída de la economía, la pobreza se reduce al 28,6%. Es decir, más o menos ahora estamos como en el mismo punto de partida que nos había dejado Cristina. Y lo que se va a conocer el miércoles es, bueno, el segundo semestre del 2017, el último dato. El último dato era 28,5. Claro, que cierra los 2 primeros años de la gestión Macri. ¿Por qué decís que va a ser polémico? Bueno, porque tenemos el dato y muestra una caída importante de la pobreza. ¿Cuánto es el número? ¿Podés decirlo? Bueno, el último que teníamos, que se conoce, es 28,6%. Sí. Y este dato que están terminando de definir ahora por décimas, pero va a estar muy cerca del 26%. 2% menos que el último. Más de 2 puntos, de 2 puntos abajo del último dato. O sea que pueden puede ser unas décimas pero también más. es mucho la reducción, digamos. Sí, el próximo bastante. dato que va a dar a conocer el INDEC va a estar muy cerquita, puede ser unas décimas más de 26%. O sea, va a haber una caída del 28,6%. Creíble, ¿no? INDEC alrededor creíble. del 26%. ¿Es creíble para vos? ¿Por qué la polémica? Porque esto va a generar una polémica muy fuerte con el kirchnerismo, porque el gobierno obviamente va a salir con todo a decir, miren, si tomábamos el dato de la UCA, previo al que había dejado Cristina, que la pobreza estaba... 32. No, ese es el 28,6. Ese es el inicio de la gestión Macri, que Macri reconoce, Por eso, nosotros sí. la subimos. No, el último que había dejado Cristina, según la medición de la UCA, era casi 29%, 28,7%. Ahora, 26% significa 1.144.000, 1.100.000 pobres menos que lo que dejó Ahí estás Cristina. comparando UCA contra INDEC. Estoy comparando UCA contra INDEC. Claro. ¿Y UCA último qué te dice? Todavía no se sabe. No, bueno, lo que pasa es que la UCA, de alguna manera, ¿Y qué pasa con la va a mostrar también va a mostrar la caída. caída. No sé si exactamente en esta... Pero ¿por qué no explicamos? Estamos hablando de la pobreza medida por ingresos, la medida por acceso a la salud pública, acceso a la escuela pública. Pobreza medida por ingresos. Lo que hace el INDEC es mide una canasta que llama de la pobreza, una canasta básica total, que la conocemos comúnmente como la canasta de la pobreza, que para que te des una idea está alrededor de los 16.000 pesos para una familia tipo, matrimonio con 2 hijos. Y después lo que hace en las encuestas, lo que se llama la encuesta permanente de hogares, releva en los hogares cuáles son los ingresos de los hogares y lo compara con esa canasta de la pobreza. Si alguien puede llegar, una familia tipo, matrimonio de 2 hijos, pueden llegar a comprar la canasta de la pobreza, es decir, más de 16.000 pesos de ingresos, no son pobres. Si están por debajo de eso, Claro. así sea un poquito por debajo de eso, ya son considerados pobres. Ahora, esta medición, como decía Dani, que es solo por los ingresos, es acotada, porque en realidad hay otra serie de variables y en el mundo, en muchos países, se tiende a medir la pobreza multidimensionalmente. Y de hecho hay un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para trabajar con el INDEC hacia 2020 para medirlo también por otras variables. Por ejemplo, hay un proyecto de modificación del INDEC. El acceso, sí, pero referido a la medición de la pobreza, que no solo sea por ingresos, porque eso
no es una medición precisa. Tomar otras variables como el acceso a los servicios, a la cloaca, pero a la ahora, salud. Este dato de la medición de la pobreza por ingreso es lo que se mide cada 6 meses y es lo que permite relacionar un poco la evolución de la marcha de la economía con la evolución de la medición de la pobreza. Es lógico que haya una caída respecto a la primera parte del 2016, porque en ese momento la inflación se fue a más del 40%, los salarios, los ingresos de los hogares quedaron muy por debajo de la inflación, hubo una caída muy fuerte del poder adquisitivo de las familias y eso disparó la pobreza hasta el 32%, que fue la primera medición en la era Macri. Cuando se empieza a desacelerar la inflación y sobre todo en el último año los salarios le ganan por un poquito, pero le ganan a la inflación, bueno, empieza a descender el número de familias que queda por debajo de la línea de pobreza. Mirá, Lo que hay si mucha vos... polémica, porque en Argentina se destruyeron las estadísticas públicas hasta el 2015, es bueno comparar efectivamente con la época de Cristina, porque Cristina tenía una medición de pobreza que después por vergüenza Kicillof la dejó de publicar, que daba 5% de pobres en la Argentina. Sí. 5% de pobres y no la publicó más. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la ventaja de tener la medición por ingreso? Que vos podés medirla rápidamente y podés ir haciendo un termómetro semestral de cómo viene más o menos la curva. El problema es que eso es muy efectivo y muy interesante en un país que tiene 5, 7% de pobres, porque vos estás viendo si te estás cayendo o te estás levantando. Cuando vos tenés prácticamente un tercio de la población en la pobreza, vos estás midiendo una masa que 100 pesos más, 100 pesos menos te suben y te bajan de la línea de pobreza. Y eso es una medición que no te está indicando prácticamente nada. Si nosotros, por ejemplo, cruzáramos esa cifra con los resultados de las pruebas Aprender del año pasado, que estuvieron los resultados hace muy poquito, en el tercil, o sea, en el tercio más pobre de la población, los que superan las expectativas básicas de la comprensión de un problema simple de matemática es apenas el 13,2% de la población. Y eso también es un indicador de pobreza, porque vos estás, aparte de un problema de ingreso, estás teniendo un acceso a una educación que es de bajísima calidad y de peor resultado. Lo que pasa es que ningún gobierno quiere cambiar el sistema porque le va a dar peor. Cuando se midan otras variables, pero también porque le son va a dar mediciones más la pobreza. Digamos, ¿no? Bueno, la medición y por de pobreza eso por nunca... ingreso se hace en toda parte del mundo. Claro, pero una cosa es medir la pobreza con este sistema en Alemania y otra cosa es medirla en América Latina. Simplemente Argentina tiene un problema básico que es como baja de un piso de pobreza al 25%. La pobreza se disparó en el 2002, 2003, después de la caída de la convertibilidad, llegó al 54% de pobreza. El kirchnerismo logró ir bajando la pobreza hasta el 26% en el 2006-2007, cuando teníamos indicadores confiables, porque se crearon empleos, porque obviamente bajó la inflación respecto a lo que había sido el 2002, fue bajando hasta el 26%. Y desde el 2006-2007 la pobreza se mantuvo estancada en el 26% y Cristina termina alrededor del 29% de pobreza. Macri la dispara por arriba del 30% en la primera parte de su gobierno y ahora la baja de nuevo al 26%. El desafío de la Argentina es cómo bajar este piso de pobreza muy elevado, que puede estar en el 25%, puede estar en el 20%, y eso se logra con muchísimos años de crecimiento, no con un año. ¿Sabés cuál sería un INDEC creíble? No. Un INDEC independiente del Poder Ejecutivo.